y voy entrando un poco en tema. Primero, agradecer a Pax porque nos ha llegado, y seguramente les va a estar llegando a los panelistas, unos regalitos, y acá trajo una bolsa, un detalle para todos, y realmente muchísimas gracias. Es un lugar en donde se pueden hacer compras con conciencia y que tiene, digamos, muchos productos que les pueden llegar a ustedes. Luego les voy a compartir el link también para que puedan estar, y realmente gracias, Pax, porque nos alegraron el día con ese detalle que nos dieron. Este encuentro es el primero que esperamos que sea de muchos encuentros, o sea, por eso de alguna manera marcamos que es el primer encuentro junto a mujeres, o sea, no es un encuentro de mujeres, sino es un encuentro junto a mujeres que están traccionando el triple impacto en Uruguay, y que traemos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos construir una nueva economía diseñada con los patrones de liderazgo femenino y masculino, ¿no? Un poco esta búsqueda de alguna manera del equilibrio. Para este encuentro contamos con un lujazo de panel. Realmente para mí es un honor compartir con ellos este espacio y ayudar a facilitar y poder escucharlos. En este caso tenemos a Natalia Hughes y a Mercedes Viola, quienes copresiden Sistema B Uruguay. También están socios fundadores de Sistema B Uruguay o cofundadores, como Gonzalo Sobral, quien además es integrante del directorio de Sistema B. También está Tamara Farré y Gisela Mea, quien además fue la primera presidenta del directorio y la primera empresa B en Uruguay. Para ir entrando en tema, un poco para quienes se están acercando por primera vez a Sistema B se hace varias preguntas, y una de ellas es si la fuerza de los negocios puede contribuir con los principales desafíos en el mundo y construir una economía más inclusiva y sostenible, ¿no? Y esto lo hacemos un poco en relación a cómo tenemos esa visión, ¿no? Primero, invitando a los empresarios, inversores, políticos, los comunicadores o comunidades de opinión, la academia, grandes actores del mercado a incidir en el mundo empresarial, a incidir en el mercado para transformar la economía. Y esto es creando un sistema económico inclusivo, equitativo y regenerativo para todas las personas y el planeta. Como movimiento, nosotros somos parte de un movimiento global que invita a las empresas, a las personas, emprendedores a acercarse a esta comunidad B, a que primero miremos, ¿no? Y luego migremos juntos a este triple impacto, donde tenemos un propósito y también queremos medir y gestionar este impacto. Y para ir entrando ya en tema, un poco traigo esta imagen que es de un lugar en Uruguay, si alguno lo conoce bien, en donde vemos cómo la naturaleza nos muestra ese equilibrio entre lo que es el cielo, el agua, un poco también el ambiente vegetal, los animales. Y lo mismo pasaría si yo les mostrara una imagen quizás idílica de un mundo social equilibrado, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esto se desequilibra? ¿Qué pasa cuando perdemos un poco esa equidad o esa igualdad de condiciones para vivir un ecosistema tranquilo, ¿no? Esa búsqueda del equilibrio en la naturaleza en general. Y ahí hay muchas culturas que hablan de esto, ¿no? Que hablan de esas fuerzas o esas energías como el yin y el yang, que todo el tiempo están, digamos, moviéndose, ¿no? Y también si esto lo interpretamos como parte de lo que hoy socialmente también nos pasa con las energías femeninas y masculinas, ¿no? Y un poco, si esto se desequilibra nuestro entorno, se desequilibra nuestra forma de vida, y esto no es solo una cuestión, qué lindo traer este tema, ¿no? El yin y el yang, y nos refleja a otras tradiciones. Si nosotros desequilibramos
ese momento, a nivel empresarial, a nivel económico, y como lo estamos viendo hoy, a nivel social y medioambiental, también pasa, ¿no? Que si no cuidamos un poco ese punto de equilibrio, estamos destinados obviamente a tener, por ejemplo, hoy en día el sobrecalentamiento global, ¿no? Las crisis sociales que tenemos. Entonces, y esto también a su vez está reflejado, justo abrimos nosotros el encuentro con un video que es parte de una investigación, el diagnóstico de género en Uruguay, realizado por el Banco Económico Mundial, en el que se analiza la participación de las mujeres en la fuerza laboral y el empleo, ¿no? Se analiza la calidad de los empleos, los patrones, los patrones del uso del tiempo, las brechas salariales de género, la presencia de las mujeres en el mundo emprendedor, cómo es el tema del acceso a los activos, por ejemplo, las finanzas, la tierra, y el tema de la incidencia en la pobreza, porque las mujeres terminan entrando en cordones también de marginalidad y a veces en algunos lugares severos. Y como para ir disparando la conversación, voy a compartir estos primeros datos con los cuales vamos a abrir el espacio a los panelistas. Como decíamos, es parte del diagnóstico de género en Uruguay, donde nos habla qué pasa con la participación en la fuerza laboral y la educación, ¿no? Y acá estamos viendo que hay un 55%, más del 55% de las mujeres que participaban activamente en el mercado laboral en 2018, ¿no? Este es un dato de hace 2 años que es muy cercano, pero a su vez también acá nos muestra cómo es la participación de las mujeres está en rojo y de los hombres está en ese verdecito, ¿no? Entonces nos muestra a nivel básico, ya sigue siendo menor el alcance de esta tasa laboral, que está en relación también con la tasa educativa, el punto intermedio de más del 70%, y avanzado. O sea, siempre estamos como 2 o 3 pasos atrás, y en muchos casos muchísimos pasos atrás, ¿no? Y aquí también hay menos un 31% en que las mujeres tienen la misma tarea y no tienen, digamos, ese acceso también a la equidad económica, ¿no? Entonces es todo un tema que queremos ver aquí, y abro ya el micrófono a nuestros panelistas para compartir esto. Yo voy a dejar de compartir porque los queremos ver a ellos. ¿Y qué les trae como primera pregunta quizás estas cifras, ¿no? O sea, ¿qué les disparó cuando la vieron? Por primera vez son datos que ya han estado circulando un poco en la vuelta, los teníamos, esto también recién fue publicado, pero ¿qué les dispara a ustedes desde el lugar en el que están? Y ¿son desafíos? ¿Qué son? Ahí les dejo la palabra. Bueno, porque estuve reflexionando bastante sobre el video cuando lo vi, y que me parece hay números y cifras muy impactantes y que está bueno tenerlos en cuenta, porque creo que muchas veces lo más difícil de hacer es, si no vemos los datos, no vemos la realidad, nos cuesta mucho más poder gestionar y cambiar las cosas que podemos cambiar, porque esa realidad no es visible para nosotros. Hay un tema que me gusta también traer, que cuando hablamos mucho del PBI, que justamente es lo que usamos la mayoría de los países para ver cómo vamos en crecimiento, ¿no? Cómo estamos prosperando, entre comillas, porque en verdad se habla de crecimiento económico. Y hay unas investigaciones que han demostrado, especialmente el año pasado, ya venía de hace mucho tiempo, pero el año pasado se hizo una muy fuerte, que muestra que, por ejemplo, ya desde el 1975, ¿no? Que si, por ejemplo, el PBI de un país aumenta un 50%, un 5%, el 90% de las personas, de la población en general y de las empresas, no aumentan de acuerdo con eso, aumentan mucho menos. Solamente un 10% aumenta, mejora. Lo que quiero decir con esto, lo que se mostró con esto, es que a veces tenemos que ver dónde apuntamos, porque ese tipo de crecimiento ha ido generando mayor inequidad. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque
por esta razón, a nivel mundial se están probando y se están investigando, se están prototipando y se están implementando otros indicadores, que son indicadores como del bienestar, ¿no? La economía del bienestar. Y ya hay países que la están implementando, hay 5 países que la están implementando, ¿no? Que son Escocia, Islandia, Gales, Nueva Zelanda, se unió Finlandia, y justo son países liderados por mujeres, y que empezaron a hacer sus presupuestos en base a esto. Porque, ¿qué toma esto? Toma más otras medidas también, que tienen mucho que ver con eso del liderazgo femenino, por eso viene muy relacionado, que tiene que ver con el tema de, por ejemplo, de el cuidado de la salud, la salud mental, el cuidado de la familia, ver cómo estamos todas las personas, los ecosistemas, el acceso a los espacios públicos, a los espacios verdes. Entonces, que toma en cuenta muchas otras relaciones que tienen que ver con el bienestar en general. Y como sabemos que vivimos en un sistema en el cual somos totalmente interdependientes, que todos dependemos de unos, el estar bien de unos, el estar bien de todos, va en que, y el estar bien del ecosistema, ven que cada vez estemos mejor todos. Y cuando hablamos acá que estos son, hay una gran mayoría o sea, que son una gran mayoría, no, son líderes mujeres que están en esto, es porque hay una cantidad de características que vienen del liderazgo femenino, que no quiere decir que no la tengan los hombres, sino que venimos muy de un mundo liderado por hombres y solamente un poco de lo que mostraba Dioselina al principio, ¿no? De ese yin and yang que estaba como descompensado hacia un lado. Y hay una cantidad de características que vienen más con esto que tienen que ver con lo que es el cuidado, ¿no? El cuidado hay cosas como la motivación que me lleva, el cuidado, la escucha real de la otra persona, la empatía, la compasión, ¿no? El aceptar también las propias limitaciones, y entonces como vos aceptás tus limitaciones, buscás trabajar colaborativamente con otros, porque sabés que no tenés todas las respuestas. Entonces, esto se hace siempre en trabajos cooperativos, colaborativos. Eso un poco que el aceptar que uno no tiene todas las respuestas, que no sabes todo, que no es la soberbia. Bueno, quiero contar una cosa muy particular y después ya dejo abierto para otros. Digo, yo trabajo mucho en todos los temas que tiene que ver, y desde 4D estamos trabajando mucho en todos los que tiene que ver la inclusión, ¿no? La inclusión en la sociedad, la inclusión en la educación, la inclusión en el ambiente laboral de todas las personas. Y un especial foco en lo que son las personas con discapacidad, porque es un grupo poblacional que se encuentra realmente en una situación de gran vulnerabilidad, y en la pandemia quedó mucho más que demostrado, ¿no? Y el eslogan ahí es nada por nosotros sin nosotros, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir? Que no es que vengo yo, que capaz que tengo mi situación de formación y en cierta manera de cierto privilegio por donde nací, por la fortuna que tuve de una cantidad de cosas, a decirte qué es lo mejor para ti o para tu comunidad o cómo podemos nosotros ayudarte, sino que trabajamos de manera cooperativa, codiseñando formas para ir eliminando las barreras que no permiten la participación en igualdad de condiciones, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el liderazgo femenino. ¿Pero por qué? Por esas características que culturalmente se les estaban como más prohibidas a los hombres, porque el hombre tenía que ser el que daba el paso y pasaba por encima de todo, pero que viene más de ese liderazgo femenino en el cual estamos, y están las estadísticas que muestran que siempre es una gran, creo que son el 2/3 de las mujeres las que se encargan de todo lo que tiene que ver con el tema de los cuidados, el cuidado del otro ser humano, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de todos como un sistema vivo que somos. Y bueno, creo que desde el Sistema B estamos tratando, y desde las diferentes empresas y comunidades, justamente avanzar en eso del cuidado de todas las personas y de todas las comunidades. Ahí quizás Natalia, Giselle, Tamara, Gonzalo Sobral. Y yo, o sea, hace unos años, personalmente, con un grupo de mujeres muy talentosas que están acá, Maidana Pereira, Sole Linau, Ivana Calcaño, Caro Ferreira, Carmen Sanguinetti, nos presentamos para una convocatoria de IBRC y de Sistema B, y nos presentamos 16 países, y ganamos la convocatoria que se llamaba Caracterización y Desafíos del Liderazgo Femenino en Empresas B. Y de ahí surge un ebook que es si en realidad las empresas B eran una revolución o un suavizante para trabajar por esto de la equidad de género. Después les quiero compartir más de eso. Pero si yo tuviera que decirles, bueno, en una frase para sintetizar
¿cuáles fueron los hallazgos de todo ese proceso de investigación que fue súper rico y disfrutable entre 6 mujeres de diferentes formaciones y profesiones y demás? La conclusión es, tenemos que construir inteligencia colectiva con presencia e influencia femenina para dar respuesta desde un liderazgo integrador. Un liderazgo integrador es esto, que integre características femeninas y masculinas más allá que estén insertas en una mujer o en un hombre, para dar respuesta a los problemas y desafíos presentes y futuros a medida que emergen. Y un dato, después les voy a compartir más datos, pero un dato, cuando uno habla de inteligencia colectiva, que para mí fue el más sorprendente de todo el proceso de investigación, cuando uno habla de, bueno, hay grupos humanos, ¿cómo hacemos para que esos grupos humanos se transformen en colectivos inteligentes? En 1997, seguramente ya lo sepan, Paul Levy acuñó el concepto de inteligencia colectiva. Entonces se habla mucho hoy de construir inteligencia colectiva, hay que trabajar por la inteligencia colectiva, todo. Y los psicólogos, antropólogos y sociólogos se preguntaban, bueno, ¿y cuáles son los indicadores de la construcción de inteligencia colectiva? ¿Cómo se construye la inteligencia colectiva? Y los indicadores son, uno, que se lo pueden imaginar, que es la sensibilidad social de los miembros, ¿no? El poder detectar los pensamientos, las emociones, lo que es la empatía, todo. 2, es la capacidad de comunicación que tienen los miembros entre ellos, ¿no? La capacidad de diálogo. Pero miren el tercer dato que construye inteligencia colectiva, que para mí, para todas las que investigamos, porque lo conversamos mucho, fue impactante. La presencia femenina, o sea, solo la presencia de mujeres construye inteligencia colectiva. O sea, se necesita, solo el hecho que haya mujeres es parte de la construcción de la inteligencia colectiva. Entonces, eso fue como un gran descubrimiento que fue a raíz de una investigación en 2010 que hicieron unos americanos, que fue, bueno, tenemos que saber cómo se mide la construcción de esa inteligencia colectiva. Y después, investigando en todo lo que eran las empresas B, con las empresas tradicionales, fuimos confrontando y veíamos, bueno, hicimos encuestas. Acá tengo algunas, y por ejemplo había una encuesta que me llamó mucho la atención, que es, ¿la inclusión de mujeres en posiciones de liderazgo genera beneficios? Y decían, los encuestados decían, el 87% sí decía que genera beneficios en cuanto a la imagen de la empresa, el posicionamiento y demás. 96% decían que sí, la presencia del liderazgo femenino en términos de clima interno. Y 66% creen que trae beneficios a nivel económico. Quiere decir que, que en definitiva esa percepción refuerza un concepto de que lo que las mujeres aportamos son lo que se llaman las habilidades blandas, ¿no? Y las habilidades blandas no están vinculadas a lo que es el retorno económico. Todavía, y es lo que decía Mer, no están todavía las métricas y los indicadores de cuánto aporta en el cumplimiento del objetivo económico empresarial el hecho de que se hayan dado buen diálogo, comunicaciones asertivas, capacidad de negociación, todo eso no está medido. Entonces, se refuerza eso. Y hoy en día, y después les sigo compartiendo los otros puntos de la investigación, se empiezan a desarrollar, como decía Mer, economías como la economía del cuidado. Ryan Eisler, que empieza a desarrollar, bueno, cómo el PBI en Australia tiene todos los indicadores de la economía del cuidado. ¿A quién están asignados los cuidados? Históricamente, desde la era de los metales, naturalmente, y desde ahí es que se dan la capacidad que tienen las mujeres para tener esas habilidades más empáticas, porque quedaban al cargo del cuidado en el hogar, y tenían que ver, bueno, y mi abuela, mi madre, mi hijo, y detectar y estar atentos a cuáles eran los indicadores de bienestar y demás. Entonces todo eso hoy empieza a ser parte de lo que se llama el bienestar. Y si nosotros hablamos en sistema de redefinir el sentido del éxito en la economía, una economía donde el éxito se mide por el bienestar de las personas, y en el mundo las mujeres somos el 50% de las personas, tenemos que ver qué incidencia tiene en el bienestar global. Y después yo ahora dejaría por acá, y después si quieren les comparto
como qué es esto del liderazgo integrador, cuál es el desafío, cómo llevarlo adelante en empresas B, y cómo las empresas B pueden ser los instrumentos de cambio para reducir la brecha de género, cómo ser el lugar como natural para llevar adelante esto del éxito con sentido, ¿no? No hay un éxito si no hay un sentido, un propósito en el trabajo o en el estilo de empresa que uno desarrolle, que tiene que ver con esto de también pasar, como dice Otto Schammer, del ego al eco, ¿no? De ir en ese movimiento. Pero bueno, no quiero, porque otra cosa que se dice de las mujeres es que las mujeres tenemos un pensamiento arbustivo y los hombres túnel. Vamos siempre al contexto, porque nos es importante el contexto. Entonces, a veces capaz que en este ámbito que hay más mujeres nos permitimos más contar el contexto. Pero si no, uno tiene que atender al público, y si está con un público más masculino, es bueno, voy al túnel. A ver, el dato es este es el porcentaje, todo para lograr ser más asertiva en la comunicación. Bueno, Gracias. dejo por acá porque me encanta el tema, puedo seguir. Gracias, Nati. Y justo tocaste en el último punto, hablando de la comunicación, quisiera invitar a Gonzalo Sobral sobre una frase que dijiste en relación a todo este tema, que es cómo visibilizar el desafío de trabajar juntos. E invito a Gonzalo, por la expertise que tiene, una de sus facetas de comunicador, ¿cómo se puede hacer esto de visibilizar este desafío que tenemos juntos? Gonzalo. Es una buena pregunta. Hay un dato interesante, y es, sin capacidad de comunicar, no hay capacidad de liderar, ¿no? Si uno dice el líder qué cosas tiene que tener, bueno, tiene que tener capacidad de comunicar, si no, no hay manera de hacerlo. A veces las cosas se visibilizan porque se trabaja en qué pasa, y a veces las cosas que pasan logran hacer visibilizar lo que está allí, ¿no? Hoy en día vivimos en un mundo lleno de cierto volumen de incertidumbre, ¿no? Bastante más que el habitual, y además es global. Y es un mundo que ha obligado a repensar formas de liderazgo y formas de comunicarse. Piensen en cada uno de los países, puede ser nuestro país, que están intentando llevar adelante planes de vacunación, que en ningún caso son obligatorios y demás. ¿Cómo vos lo podés plantear desde cómo liderarlo y cómo comunicarlo, ¿no? Sin eso no hay solución. Y creo que por allí hay un tema interesante, y es el recambio que se da en los conceptos de liderazgo. Hoy en día se habla mucho más de un liderazgo más humano, del liderazgo humilde. Esa es una frase que se usa mucho a nivel académico, y es interesante, pues la palabra, lo humilde, o la humildad viene de humilitas, que es una palabra latina que habla de sembrar, ¿no? De sembrar algo distinto para poder cosechar algo que sea diferente. Una cosa interesante, además de las empresas B, es de dónde se paran las preguntas, ¿sí? Seguramente muchos de los que están acá, y si no los invito a ver, han visto una charla de Simon Sinek. Simon Sinek es un experto internacional en liderazgo, tiene un libro que es muy famoso, se llama Los líderes comen al final, pero sobre todo tiene una charla TED, que es muy famosa, la vieron 20 y tantos millones de personas, que se llama su teoría del círculo dorado. Y él dice que normalmente las empresas tienen como 3 círculos, el qué, el cómo y el por qué. Que el qué lo contesta cualquiera, que el cómo, se hacen las cosas, lo contestan menos, y que el por qué es muy poca gente el que la contesta. Y una característica que tienen las empresas B, y sobre todo las empresas B lideradas por mujeres, yo al año siguiente de la investigación de Natalia, con una mujer y otro hombre hicimos otra investigación que ganó el mismo fondo, y tenía que ver con el tema de la exclusión, ¿no? En ese caso era la exclusión de los ninis, si las empresas B podían dar solución. Y ahí la exclusión era fuerte, pero además la exclusión femenina de los ninis era muy fuerte, y era una investigación a nivel regional. Y una cosa interesante con las empresas B lideradas por mujeres, Uruguay es un ejemplo maravilloso, ¿no? Porque la mayoría de las empresas B en Uruguay están lideradas por mujeres, es que tienen clarísimo el porqué desde el primer momento, ¿sí? Simon Sinek en esa charla dice: hay un punto en el cual la gente no compra tu producto por lo que es, sino el por qué lo hiciste. Empieza a confiar en tu empresa en base al por qué. Para eso hay que hacer, hay que atreverse, ¿no? Hay que hacer cambios culturales y atreverse. Hay una investigación fantástica
Brené Brown, es una mujer llamada Dare to Lead, o sea, atrévete a liderar. Yo creo que no está traducida al español. Yo no tengo pensamiento arbustivo, pero hablo entre paréntesis todo el tiempo abro algún paréntesis de algo, ¿no? Y Brené Brown retoma las ideas de Simon Sinek y habla de eso, ¿no? Del intentar cambiar lo que está pasando, intentar cambiar paradigmas, de atreverse a hacer algo distinto. Y si en realidad eran pocos los que se estaban atreviendo, lo que nos estábamos atreviendo a pensar de una manera distinta, a hacer las cosas de una manera distinta, bueno, la realidad se ocupó de pegarnos un golpe. Así que creo que ahí abre una brecha de oportunidad para hacer las cosas de manera distinta, para amigarnos con el entorno en el que estamos, para dar y darnos oportunidades. Y está, lo dejo por ahí porque me pasa como Natalia, arranco y si no, no paro. Muchas gracias, Gonzalo. Y en esto que decías al final de un poquito cómo hacer las cosas distinto, me gustaría invitar a Tamara Farré, de la empresa Gema, que nos comentes cómo es esto de hacer las cosas de una forma distinta, porque también recuerdo que parte del eslogan de lo que vienen trabajando es más que un eslogan, así es que si nos puedes compartir, Tamara. Sí, bueno, buenos días a todos y a todas. Estas conocidas, cercanas, que tienen que ver con esta invitación de hoy, ¿no? de todo lo que se viene compartiendo, lo que tiene que ver con esta mirada, ¿no? que traía Mer, de cómo resignificar algunos patrones que hasta ahora nos han guiado a determinados lugares que, bueno, si tenemos determinados resultados en estos temas, aseguramos algunas cuestiones, esto que traía también Nati, ¿no? De las diferencias del liderazgo femenino y masculino, y esto también que traía Gonzalo. A ver, un poco a mí lo que me pasaba mientras que iba escuchando, que refuerza un poco este concepto que quería compartir, y es cómo construir una economía de estos nuevos liderazgos seguramente tiene que ver con una manera que tenemos que descubrir. Y hay algo que resuena mucho en la manera en que nosotros por lo menos acompañamos a las organizaciones y a nosotras mismas como personas en esta transformación, y es que creemos que no va a ser de la misma manera en la que llegamos a esta situación actual, en donde hay tanto para revertir, ¿no? Y creo que el lugar de visibilidad que se le da ahora al liderazgo femenino como una fuerza que potencia, que transforma, que crea, que se maneja desde otros lugares, lo que hace es buscar esto del complemento, ¿no? Pero lo que sí me parece que es interesante es no caer en el error de querer estructurar esa forma desconocida o nueva para muchos, incluso para muchas mujeres, a una lógica que es la que viene siendo y que viene teniendo más que ver con esto del liderazgo masculino, ¿no? Nati decía, bueno, no hay métricas todavía que tengan que ver con de qué forma estas habilidades blandas contribuyen a los objetivos, y capaz que no la van a ver porque es como querer unir en una misma lógica formas que son distintas. Entonces, hay como un gran desafío, ¿no? Desde por lo menos en lo personal, desde mi visión, y es cómo poder crear soluciones que tengan que ver con preguntas, como decía Gonzalo, con poder transitar la no certeza, que tiene mucho que ver con el liderazgo masculino, poder transitar la métrica sí como un elemento y como un recurso, pero no únicamente como una guía de acción. Y también, y hay algo que creo que tiene mucho que ver con esto que trae el liderazgo femenino desde lo transformacional, desde la atención sobre todo al proceso y no tanto al resultado, que tiene que ver con reconocer también las propias vulnerabilidades. Nosotros, Gema hoy es una empresa liderada por 4 mujeres, y bueno, y también
nosotras en todo este proceso, y lo cuento como ejemplo para ver también cómo todos tenemos que ver en esta construcción, ¿no? Tomando todas las herramientas que están habiendo, ¿no? Que nos invitan a esas preguntas, que nos invitan como a mirarnos desde dónde estamos haciendo las cosas, también nos reconocemos como mujeres teniendo un montón de patrones que no responden a esa manera en la que de verdad estamos queriendo construir un algo nuevo. Entonces es como un desafío permanente, ¿no? Como que uno tiene un carril, un lugar como conocido desde donde va, que quiere hacer algo distinto y cree que tal vez por ese mismo camino se logre ese resultado. Y nos reconocimos en un montón de sesgos inconscientes, como se habla, ¿no? También ubicándonos como mujeres desde un lugar de que también nos falta, tampoco es solo mujeres, ¿no? Como decíamos, no queremos estas conversaciones solo entre mujeres, no queremos construir, no queremos que la empresa liderada por mujer sea un valor porque es solo una mujer. No es desde ahí, desde donde queremos que las empresas tengan un valor. Entonces, ¿cómo ir construyendo estas respuestas? Creo que la construcción hacia esta nueva economía tiene mucho que ver con esto que planteaba Gonzalo, con hacerse las preguntas correctas, con poder dar un momento de pausa a la primer respuesta que es lo mismo que viene pasando con otro súper fuerte para poder de verdad construir algo diferente y entender el complemento. El liderazgo femenino y masculino no tiene que ver con un tema de género, más allá de que sí hay cierta predominancia en algunas mujeres de más liderazgo femenino, en algunos hombres de más liderazgo masculino, hay un montón de mujeres con claros rasgos de liderazgo masculino y un montón de hombres con claros rasgos de liderazgo femenino. Entonces, ¿cómo encontrar ese complemento entre lo transformacional, lo concreto, el proceso, el objetivo? Y bueno, desde ese lugar es esto que planteabas, Diose, ¿no? Hacerlo distinto. Creo que el gran desafío para esta época de transición es poder sostener, transitar momentos en donde no hay certezas, en donde hay muchas preguntas, y todas esas preguntas son grandes oportunidades, y es como, ok, si lo queremos hacer distinto, entonces demos tiempo a que emerja esa manera distinta, y no repitamos un patrón que nos trajo hasta esta situación que hoy, bueno, nos pone sobre la mesa algo en el que todas y todos fuimos parte, ¿no? Y bueno, así que estamos por acá para no seguir abriendo. Gracias, Tamara. Y un poco trayendo tus palabras en este desafío permanente de reconocernos desde la diferencia, por un lado, y el tema de ir construyendo, esto que también traía Gonzalo, ¿no? Hacernos las preguntas. Preguntamos a Giselle, ¿cómo no caer en el error de estructurar lo emergente, de alguna manera, ¿no? O sea, esto que también traía Tamara, ¿no? ¿Cómo no caer en ese error de estructurar? Porque todo lo queremos ordenar, lo queremos poner en algún lugar. ¿Cómo hacemos eso, Giselle? Qué difícil. Bueno, gracias, Diose, por el espacio, Mer, Nati, Gonza, y Tami. Yo voy a hablar con el corazón. Yo al principio me sentí como desorientada, o sea, no lograba encontrar una evolución del tema, que es lo que a mí me pasa con los temas de género, ¿no? O sea, ese desconcierto de decir, ok, pero estamos como hablando de lo mismo, ¿no? Encajándonos en estructuras que miden con cosas obsoletas, como decía Mer, y yo la verdad que no me animo bajo ningún concepto a hablar de mujeres y hombres. Yo me animo quizás a hablar más de, bueno, patrones de comportamiento más masculino, patrones de comportamiento más femenino. Mi estilo de liderazgo hacia todo este tiempo siempre ha sido más masculino, y yo lo que peleaba era, de alguna manera, para que se implanten cosas que tienen que ver con liderazgo femenino. Entonces, la dualidad nuestra, de todas las mujeres, estoy segura, sobre todo las que emprendemos en este mercado, es minuto a minuto.
O sea, nosotros por momento tenemos cosas que son más de liderazgo masculino y otras que son más de liderazgo femenino. Yo a diario me emociono, lloro, empatizo, me sensibilizo, después quizás tengo que tomar una decisión y me abstraigo y soy más fría. Entonces, es eso, básicamente, es encontrar en cada uno de nosotros, hombres y mujeres, dónde está esa convivencia del yin y el yang. No es categorizar tanto el género, digamos, o ser mujer o ser hombre, ¿no? Entonces, me resonaba todo lo que dijo Tami, porque fue como el puente de decir, ok, es eso, ¿no? Es tratar de no encontrarle una forma, o no encajar, o querer encajar a la fuerza, en algo que se tiene que rediseñar. Si es algo que se tiene que rediseñar, no lo podemos encajar. Entonces, ahí tomo la punta de lo de Mer. Mer decía del PBI, y que comparto 200%, y nosotros venimos observando estos indicadores de bienestar de hace mucho tiempo. Ahora, el tema es, esas cifras, ¿tá? ¿Son por exclusión o son por elección del liderazgo femenino? ¿Son causa o son consecuencia? ¿No? O sea, porque hay muchas mujeres que decidimos tomar otro rumbo y no estar insertas en la economía. Y hay muchas mujeres que no, que es todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros empezáramos a medir otros valores? Como medir, no sé, la felicidad de nuestros hijos por estar más tiempo con sus madres, la felicidad de un hogar por tener madres empoderadas, emprendiendo, o los valores de nuestros hijos, cómo cambia la cultura, eso. Entonces, yo creo que también, de alguna manera, para pasar de dejar de una narrativa más bien de víctima, que seguimos siendo muchas veces excluidas en muchos lados, porque imagínense lo que era hablar en el 2012, que me tocó a mí, de nuevas economías. La lucha no era contra hombres o mujeres, la lucha era con todo, con instituciones que no querían abrirse a estos indicadores, con un cambio cultural que no permitían que nos podamos emocionar en una reunión, con cuestiones de flexibilidad de una mamá que te tenía que amamantar. Entonces, la lucha no era con hombres o mujeres, la lucha era con todos, la lucha era con un sistema económico que ha sido diseñado por patrones masculinos, ¿no? Entonces, hay mucho por evolucionar, nada de esto, de lo que yo estoy hablando, está premoldeado, ni preformateado, y yo creo que ahí caemos en la trampa de medirnos con los indicadores obsoletos, de categorizarnos si somos más masculinos, si somos más femeninos, y a su vez tenemos todo un historial, ¿no? Porque si nosotros miramos las mujeres de la región, las que han sido presidentas, han gobernado con patrones de comportamiento masculino. Si yo les digo Dilma, Cristina Fernández de Kirchner, entonces son valores culturales que llegaron ahí por comportarse más con patrones de liderazgo masculino. Sin embargo, en los últimos años emergen figuras, ¿no?, de liderazgo tan innovador, tan fresco, tan vulnerable, una presidenta que te llore cuando habla, tan humano, tan sincero como ha sido Jacinta Ardern, ¿no?, de Nueva Zelanda, que mostraba Mercedes, pero va por ahí, ¿no? Va por reconciliarnos desde la narrativa en que todas y todos tenemos liderazgos masculinos y femeninos, minuto a minuto, porque yo he visto hombres, y muchos están acá conectados, ¿no?, que minuto a minuto sacan su liderazgo femenino y masculino. Entonces, está también en nosotras cómo iniciamos las conversaciones, está también en nosotras cómo generamos esos espacios, y está también en nosotras cómo creamos esa narrativa que va más allá de hombres y mujeres. Eso es lo que yo siento, y muchas veces he compartido espacios sobre estas temáticas, y yo me siento incómoda. ¿Por qué me siento incómoda? Porque yo también tengo patrones de liderazgo masculino. Entonces también está en reconocernos, digamos, eso, ¿no? Esa diversidad individual, esa diversidad de cada una de nosotras que hace al colectivo, ¿no? Y que no es excluyente de nadie, ¿no? Y hombres y mujeres, en reconocernos primero nosotras. Eso es lo que a mí me pasa. O sea, sumarte a lo que está diciendo, que en realidad como hay conductas modélicas
que vienen como dados por patrones históricos y tienen evidencia estadística. Entonces, en realidad, uno construye realidad a través de las categorías mentales y el lenguaje. Entonces, tiene que generar, para generar cambios, hay que generar nuevas categorías mentales. Cuando hablamos de liderazgo integrador, quiere decir, no importa si está en una mujer o está en un hombre. Lo que se quiere decir es que el desafío, que justamente de la presencia femenina, tiene que ver con, o ese liderazgo femenino, tiene que ver que, no importa si está en una mujer o un hombre, tenga las características femeninas y masculinas. ¿Por qué? Porque cuando se habla de lo masculino, son características que están asociadas al gerenciamiento. Y si hablas de características asociadas al gerenciamiento, estás asociando con lo que tendría que ver con la misión de las empresas, ¿tá? ¿Qué es lo que hacen? Y en realidad, las características asociadas a lo femenino están más asociadas a lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene mucho más que ver con lo que decía Gonzalo hoy, con lo que es la visión empresarial, con ese entusiasmo compartido, esa ilusión compartida que nos mueve más allá. Entonces no importa en quién esté asentado en cuanto a sexo, porque hay el género, que es la primera diversidad, es una construcción cultural y una construcción social. Lo que la tendencia o lo que se aspira, o personalmente aspiro, es que los nuevos líderes empiecen a tener la valoración de lograr la diversidad, que es en la misma persona lograr el equilibrio de lo masculino y lo femenino. O sea, en la misma persona, o sea, ver la humanidad como el valor, vernos como humanos valiosos, y como esas personas humanas, que no importa si es sexo masculino, sexo femenino, lo que importa es que esa persona, que será una mujer o un hombre, pueda liderar en ese equilibrio de características tradicionalmente calificadas, porque tenemos que venir desde lo histórico, porque son, la evidencia muestra y las llama así, de lo que se llama características del liderazgo femenino y características del liderazgo masculino, ¿no? Femenino y masculino integrados. Entonces, eso me lleva a otro comentario de una cosa que dijiste, que me parece muy importante, que es, en el estudio que hicimos, a mí me parecía tipo, como lo que se busca es que esto sea una conversación. Mira, yo me anoté acá, dice, en 1915, en la víspera de una de las manifestaciones sufragistas de la Quinta Avenida, un hombre escribió el feminismo en un título de un diario muy importante. Feminismo para los hombres. El feminismo permitirá que los hombres sean libres por primera vez. Porque también hay, y da para otro debate, el reconocimiento de las emociones por parte de los hombres, el poder sentir cómo esto le impacta a nivel laboral, cómo la pandemia trajo grandes ventajas, los hombres en su casa disfrutando de sus hijos, eso construye salud y salud social, digamos, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con conceptos de bienestar. Entonces, todo eso va como confluye creo que en los desafíos que tenemos de que los parámetros viejos de poder y dinero, de éxito, no van más. Le falta una pata que es el sentido y el bienestar. Entonces es como decir, bueno, éxito como condiciones objetivas de bienestar, o felicidad, que es lo que te colme el corazón, y entre esas dos parámetros ir como trabajando. ¿Me explico? Y una cosa, estoy como Gonza en el paréntesis, una cosa que cuando lo tengo acá también, cuando estamos en la investigación, yo decía, todo el mundo habla de el techo de cristal, el techo verde, el tobogán de cristal, el tobogán de cristal y el piso pegajoso. Todo eso yo decía, ¿de dónde sale eso? Y una cosa que vos dijiste, a veces uno cree que están dadas las mismas condiciones, a ver si lo tengo acá, pero dice, no hay leyes o disposiciones sociales oficiales que determinen una limitación explícita, pero la limitación cultural está. Entonces la palabra clave es lo que vos dijiste, es, si yo puedo decidir, soy libre, pero a veces no estoy pudiendo decidir. Entonces, si no estoy pudiendo decidir, no estoy siendo libre. Entonces, en realidad lo que hay que hacer es como que el desafío es entre hombres y mujeres construir una sociedad donde haya igualdad de género, igualdad de oportunidades. Y los números indican que las mujeres, y lo vimos al principio, no tenemos las mismas igualdades. Entonces no es un tema combativo, es contra los hombres, es
seamos todos responsables de cambiar esta realidad, porque es una realidad que nos afecta a todos. Entonces no es un tema ni político, ni religioso, es un tema de hechos. Y estas cifras, como nos van contra la cara, y decir, bueno, esto es lo que tenemos que cambiar, porque esto no es igualdad. Tenemos que trabajar por la equidad de género y por la igualdad de género, pues no están dadas las mismas condiciones, y porque culturalmente tenemos diferencias como históricas que tenemos que trabajar, donde en realidad es con, acá está con termina el libro, que acá se lo muestro, con los hombres, por tanto el cambio requiere de varones y mujeres, se hace con el otro, con, juntos, palabra clave del sistema B, interdependientes, conscientes de la interdependencia. Un apunte. Y tiene que ver con una de los paréntesis que había armado con el libro de Brené Brown, ese Dare to Lead. Ella en un momento habla sobre el tema del coraje de ser vulnerable, ¿no? Decía, porque el que decide tomar el coraje de ser vulnerable está apostando a hacer las cosas de una manera distinta, y si la sociedad no puede avanzar si eso no sucede. Después, una cosa que me reí un poco cuando decía hay que cambiar los modelos mentales, decía Natalia. Los modelos mentales son una cosa fantástica, pero son uno de los talones de Aquiles que tenemos como sociedad, porque el modelo mental normalmente es lo que nos ayuda a no cambiar, ¿no? Cuando uno quiere generar un cambio cultural en una organización, lo que normalmente hace el que no quiere cambiar es se aferra al modelo mental. Y está bueno generar otros modelos mentales, si es que estamos dispuestos a cambiarlos cada vez que sea necesario. Si nos aferramos a un nuevo modelo mental, que va a ser el lugar donde nos vamos a quedar parados para no cambiar, bueno, estamos tomando el mismo riesgo que ahora. Solamente ese apunte. Yo quería aportar algo cortito. Creo que hay dos temas importantes. Estamos hablando del liderazgo y eso es... Primero quiero agradecer de nuevo por la oportunidad de estar acá conversando con todos ustedes, con todos y todas. Me encanta. Que hay una cosa que no nos tenemos que olvidar, que capaz que no es el centro de la conversación hoy, pero que igual es importante cuando hablamos de esto de equidad de género y todo, que por esta situación en la cual vivimos hay muchas mujeres que sufren una situación de mucho mayor discriminación y exclusión, y eso es una realidad, y no importa cómo lo medimos, ni bajo qué modelo, ni nada, es lamentablemente, es violencia, y violencia no solamente física, sino psicológica, y eso lamentablemente sucede, y tenemos que ser conscientes, y no es culpa de los hombres, ni culpa de uno, no es culpable, es que hay una realidad que tenemos que trabajar para modificar por el bienestar de todos los seres humanos y a responsabilidad de toda la humanidad. Eso lo primero, creo yo, porque si no partimos de esas personas que están en la mayor situación de vulnerabilidad no podemos cambiar nada. Eso primero. Y después como estilo de liderazgo creo que vamos todos aportando algo, ¿no? Y que yo voy tratando de unir, y agradezco los aportes porque son riquísimos, como que un poco eso, ¿no? De vivir en la eterna pregunta, porque no están, son cosas que estamos diseñando, probando, viendo, porque estamos queriendo cambiar un modelo que vimos que tuvo muchas cosas buenas en su momento, que sirvieron para algunas cosas que antes estaban peor, pero que ya quedaron como obsoletas y van generando eso que hablamos al principio, mayor inequidad, están destruyendo el planeta, ¿no? por una medida más cortoplacista, que no es que va contra el hombre, sino a una manera de gestionar las cosas. Entonces, se habla desde, por eso digo, cuando hablamos de equidad de género está esa parte bien humana, que es una realidad, ¿tá? Hay gente pasándola, muchas mujeres, mal, por eso es un tema, y el otro es el tema de que, bueno, cómo integramos estas características que están más asociadas al liderazgo femenino, que antes estaban vistos como mal vistos, ¿no? Ahí va lo que estaba diciendo Giselle, el emocionarte, el tomar en cuenta el cuidado de los niños, bueno, que eran como tareas menospreciadas, el no, mirá, voy a cuidar a mi mamá, o a mi papá, o a mi hermano, ¿por qué te tenés que encargar tú? Porque la tarea de los cuidados se ha recaído mucho en la mujer y que está bueno, y que el hombre salió perjudicado capaz que en eso, lo digo bien, decís, no, porque no... por ese mandato cultural del cual venimos, no se permitió encontrarse con sus emociones, saber lo que siente, darse el privilegio de repente de vivir plenamente
esa vida humana, porque el mandato le decía, no, vos te tenés que preocupar solamente por esto, y lo otro no. Entonces está bueno hacernos esas preguntas. Cuando hablo, cuando lidero, cuando tomo decisiones como emprendedora, como empresaria, como lo que sea, cuáles son mis fundamentos, sobre qué valores, sobre qué me estoy basando para decidir qué hago, qué no hago, a quién le digo que sí, a quién le digo que no. Un poco, y estás continuamente cuestionándote, no hay una respuesta definida. Gracias, Mercedes. En el chat está que arde. Hay varias preguntas, pero quisiera leer, algunas ya se fueron respondiendo a medida de sus comentarios, pero quisiera leer un comentario de Sebastián Figuerón que dice: hace un tiempo pedimos a las personas de la empresa que describan brevemente el éxito en su vida. De las 70 personas aquí en la empresa, las 54 mujeres pusieron la palabra hijo. Los varones nombramos cosas y posiciones. Al menos aquí tenemos un camino largo por recorrer. Esto en referencia a la pregunta que se hizo anteriormente sobre los focos distintos en género. Es que yo leí esa pregunta de Seba y es buenísima, no solo porque pone, como dice Lore, a la persona en el centro, sino porque en realidad cuando hablamos de éxito, la palabra éxito viene de exit, de salida, ¿no? Entonces, como hay un estudio de una que se llama Clara Coria, que habla que cuando uno habla de éxito tiene que tener un protagonista, tiene que trascender los límites de lo privado, y a su vez tiene que tener un reconocimiento social. ¿tá? Eso era el concepto de éxito. Y a las mujeres que se les preguntaba sobre eso, todas las mujeres definían el éxito relacionado con los hijos, con algún tipo de contribución o de trascendencia en su hacer. Entonces, esto me hace mucho sentido con las empresas B, con esto de el éxito, ¿tá? Redefinir ese sentido del éxito, donde en realidad en el propósito, ¿no? En el propósito se busca el bienestar. Entonces forma parte ya, se le agregó el cuarto ingrediente que no era natural al éxito como se conocía, y las definiciones tradicionales como esta de Clara Coria lo decían, sino que hay ahora un concepto que es bienestar. ¿Por qué? Porque las mujeres se nos empieza a preguntar, empezamos a participar en el mercado laboral no hace tampoco tantos años, y en ese histórico, nuestro éxito tiene mucho que ver con el contribuir a la trascendencia, a algo mayor. Pero no porque, no yendo a las individualidades, vuelvo, son conductas modélicas que llevan a estudios que generan evidencia, no porque hablemos de casos particulares, porque por supuesto que hay excepciones, ¿no? Pero en definitiva, históricamente es así, y esto nos hacía mucho sentido cuando hacíamos la investigación claro, las empresas B, en la búsqueda del bienestar, en esa visión que tienen mucho como deberían ser el lugar adecuado para el desarrollo o para achicar la brecha de género. Y una sorpresa que no sé si les compartí es que dentro de los números que encontramos, había muy baja cantidad de mujeres que ocupaban cargos directivos, de gerencia o dueñas de empresas en empresas B. Esos números también fueron sorprendentes. Había mucha cantidad de mujeres en empresas B, pero no había mucha cantidad que fueran directoras, gerentes o propietarias de empresas. Estoy hablando de la investigación del 2018. Entonces ahí otro lindo dato y desafío para seguir construyendo juntos, ¿no? Y generando estas conversaciones, porque acá lo que se trata es eso, de ir construyendo juntos, nadie es el dueño de la verdad, y cada uno tiene su estilo. Yo soy así, intensa, pero es parte del estilo, ¿no? Entonces otro es más tranquilo, ¿no? Y cómo nos vamos retroalimentando para construir como un futuro juntos, donde nos veamos más como personas, ¿no? La mirada de la humana. Gracias, querida Natalia. Un poco en esto volviendo al tema del liderazgo que ustedes estaban tomando, estábamos compartiendo también algunos datos en la pantalla, y quería volver a retomar
más que todo, perdonen, ahí, ¿no? Donde se habla en este informe, en este diagnóstico, del 12% del total de las empresas que están en Uruguay, las mujeres son dueñas apenas del 12%, ¿no? Y a su vez, solo el 11% ocupa cargos directivos. Y acá un poco también cómo se representan esos porcentajes y cómo estamos en relación también a otros países en este punto, ¿no? ¿Qué les dice, sobre todo ustedes, que la mayoría están en cargos directivos o también son dueñas de empresa? ¿Qué les dice esta cifra, donde ustedes son parte de ese 11% y 12% a su vez? ¿Qué les dispara? Yo quiero decir una cosita. Yo siento que nunca vamos a encajar en esos números. O sea, yo siento que nosotros tenemos que construir otros indicadores. Yo siento que nosotros, con liderazgo, los líderes que apostamos más a que los patrones de comportamiento femenino esté en toda la humanidad, no encajan con los indicadores de tener una empresa hoy, no encajan con los indicadores de la economía. Entonces, yo siento que no es pelearse para llegar a un 50-50 de eso. Yo siento que es reformular ese indicador. También, en línea con lo que decía Mer, de muchas mujeres la están pasando mal, yo creo que el liderazgo femenino lo que tiene que apuntar es a no solo a ver qué pasa con esas mujeres que la están pasando mal, sino con los adultos mayores, con los niños maltratados, con las personas vulnerables. O sea, no es una narrativa solamente de ese lado. Entonces, creo que tenemos que darnos el permiso como humanidad de llevar a esta conversa a algo mucho más extenso, mucho más amplio, porque yo sigo utilizando palabras que son de la vieja escuela. Y nosotros en este diálogo seguimos utilizando palabras porque no las tenemos, no sabemos cuáles son, que son de la vieja escuela. Entonces, pelearnos con ese indicador es absurdo. Yo creo que tenemos que construir un nuevo indicador, una nueva cultura, y ahí puede ser que demos vuelta la torta. Porque quizás hay gente que lo haga por opción, lo sigue haciendo por opción, y hay gente que lo hace por exclusión. Entonces eso, ¿es exclusión o es elección? Yo, Giselle de la Mega, elijo no ser parte del PBI. Pero lo sos de hecho igual, porque es lo que mide el país. Sí, lo soy, obviamente. Claro, pero si tuviera que elegir... Sí, claro, estamos de acuerdo. No, quería comentar y construir sobre eso que estabas diciendo, que estoy totalmente de acuerdo, porque estamos creando nuevas narrativas, nuevas maneras de medir. Entonces, mientras vos vivís en un mundo de transición, mientras vas viendo y probando esas nuevas maneras de, ¿no? Entonces, en ese proceso hay que ver, me encanta esto, no sé si vieron, hay una cosa como justamente para esto de los que son los procesos de transformación sistémicas, ¿no? Que trabaja sobre los 3 horizontes, ¿no? El horizonte 1, que es el que tenemos ahora, el horizonte 3, que es ese que supuestamente queremos llegar, que no sabemos cuál es todavía, pero que tenemos que apuntar, y está el horizonte 2, que es el que te va a ayudar, o a quedarte en este, no, el que capaz que te sirve de puente para ir a ese horizonte 3. Entonces, capaz que estas narrativas, si estoy de acuerdo contigo, son ese horizonte 2 que está ayudando a tratar de ir. Totalmente. Entonces, no podemos medir de la misma manera, estoy de acuerdo contigo que no es solamente la mujer, imagínate, trabajo con discapacidad, no pienso... Entonces, digo, pero también no es solamente discapacidad, pero pasa que empezás a hacer la interseccionalidad mujer y discapacidad y la situación es aún peor. Pobreza, ni te digo, pobreza y discapacidad. Bueno, entonces, y todo eso está en la gran bolsa, pero de alguna manera para poder manejarlo le tenemos que ir nombrando con el lenguaje que tenemos hoy, para poder construir lo nuevo, ¿no? Entonces, de eso que hablamos de las empresas, dueñas de empresas, o que estén... que creo que muestra mucho, hice una investigación ahora justamente tratando de ver maneras de recuperarnos del COVID, y especialmente para personas en situación de vulnerabilidad, y en este caso personas en situación de discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, el emprendedurismo es una manera para quiero salir. Decir una cosa, perdón, Mer, que me quedó en el tintero, que hay algo del PBI que yo sí, o cualquiera de nosotros sí estamos eligiendo, y es, una cosa es mujeres lideradas, empresas lideradas por mujeres, ¿ah? Y otra cosa es empresas que facturan más de tanto que sean lideradas por mujeres. Yo ahí estoy eligiendo no calzar.
Porque no estoy midiendo una variable económica solamente. Lo que factura. Entonces vamos a suponer una empresa unicornio que factura 1.200 millones de dólares. Yo elijo no estar ahí, ¿entendés? Entonces, dentro del PBI hay una variable, que es la económica, que muchas de nosotras estamos eligiendo no estar. Sí, estoy de acuerdo. Y sobre eso quería construir, eso mismo. En esta investigación que hicimos, que justamente para ver, el emprendimiento es una manera también de salir de la pobreza. Total. Es una manera de buscarte tu autoempleo. Es una manera de vos querer generar tus fuentes de trabajo. Y en Uruguay tenemos un sistema de apoyo al emprendedurismo enorme. Bueno, lo que te dicen los informes es que el modelo del emprendedor uruguayo es un hombre y de altos ingresos. ¿Qué quiere decir? Que estamos excluyendo esa población que justamente quiere salir desde generándose su autoempleo y generando empleo a los demás. Entonces, chicos, y voy a poner este cuento, ¿por qué? Porque la mayoría del sistema de apoyo al emprendedurismo están pensados en emprendimientos de alto impacto, y el impacto está medido en que crezcan rápidamente económicamente y que puedan internacionalizar y vender mucho al exterior. Entonces, si vos no tenés ese potencial, no te apoyo, porque no me ayudás a mejorar mi PBI. Por eso vuelvo con lo que comencé al principio. Entonces yo, en un taller justamente que le estaba dando ahora a la gente que apoya emprendedurismo, le decía, mirá, yo voy a poner un ejemplo, yo soy una emprendedora, ¿no? De hace 30 años que estoy emprendiendo. Nunca pude acceder durante muchos años a ninguno de esos tipos de apoyo porque no encajaba en esos modelos. Pero en estos 30 años yo le di trabajo, me di trabajo a mí, pude mantener a mi familia, criar a mis hijos mientras era emprendedora porque no tenía esos horarios así, pude hacer un montón de cosas que si no hubiera podido hacer, o sea, ya a nivel personal. Pero le di trabajo a más de 1.000 personas, en su gran mayoría mujeres que querían estudiar, que estaban en etapa de criar a sus hijos y querían horarios flexibles, que el 90% califica el lugar de trabajo como bueno, amable, lindo, en los cuales se sintieron cómodos, pero no entra en los parámetros eso porque no era de gran facturación para... Entonces, volvemos a que estamos en esos horizontes, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que ir? Quiero agregar una cosita ahí, Mer, para complementarte. Sí. Hay un fondo actualmente que dice de alto impacto y abajo dice, si tú tenés impacto económico, social y ambiental, este fondo es para ti. Cuando vas a las bases, la puntuación del impacto social y ambiental es el 10% frente al económico. Yo elijo no optar ese fondo porque no encajo, ¿entendés? Entonces, todo lo que estamos en este Zoom, tenemos la oportunidad y posibilidad de elegir no hacerlo o tratar de cambiar esa realidad. O sea, vos no podés poner un fondo de alto impacto y después decir abajo social, económico y ambiental y ponderar el impacto social y ambiental con el 10% frente al 90%, porque vamos a seguir con el mismo 33,33, 33,33, 33,33. Yo quería agregar una cosita de... No, cortita, Nati, a ver, en esto de la pregunta que traía Diose, y me parece que está bueno porque por lo menos lo he percibido en un montón de espacios donde se empiezan a trabajar estos temas. A mí el ver el porcentaje y esto que traía Gise me genera mucha ansiedad. O sea, es como, no, es algo que siento que me pone en un lugar en el que estoy queriendo salir, ¿no? Y es como lo que estamos haciendo no tiene que ver con buscar revertir una forma en que se hizo. Estamos queriendo hacer algo distinto. Entonces, ¿al servicio de qué está esta motivación? Lore decía ahí en el chat algo que me parece que es clave en esto. ¿Qué quiere cada uno, cada ser humano? Y si la intención de cada uno de nosotros como individuos tiene que ver con determinado lugar, si tenemos la libertad de esa elección, que es lo que decía Nati, que es clave, si tenemos la libertad de poder elegir, a mí a veces me generan, o sea, los espacios en donde se dan estas conversaciones, me ha pasado con un montón de equipos, es como que volvemos a entrar en el deber ser de vuelta, ¿no? Es como queremos salir de una lógica para entrar en otra con esa misma ansiedad, y entonces, si soy mujer, tengo que querer tener un cargo gerencial. Y capaz que no, y capaz que estoy perfecta como estoy, y está bien. Y capaz que yo soy hombre y quiero tener un cargo gerencial y en realidad me tengo que sentir un poco culpable, ¿no? Como, quiero decir, me parece que hay algo que tiene que ver con esta fortaleza que trae el liderazgo femenino, que está en hombres y en mujeres, y es con abrir la posibilidad al complemento, ¿no? Y ahí esto de reconocer lo que es
cómo es aceptarlo desde ese lugar y construir desde ahí. Eso tiene que ver con lo transformacional, tiene que ver con los nuevos paradigmas, con la nueva economía. Entonces, como tratar de salir de ese lugar, y quería traer esto porque de verdad también me reconozco en este lugar que traía Gise, ¿no? Como con patrones de liderazgo masculino en un montón de ocasiones, que también me generan como cierta resistencia. Muchísimo, Mer, lo que trajiste respecto a poder detenernos y honrar aquellas situaciones que necesitan ser miradas, ¿no? Me parece que eso es clave, que tiene que ver con esta construcción de una nueva economía. Entonces queremos que cambie esa realidad, y no tiene que ver con nuestra aspiración personal solamente. Entonces tiene sentido lo que estoy haciendo, porque junto con este movimiento hay un montón de mujeres que seguro van a salir de un lugar en donde no está bueno estar. Entonces miro ahí, eso es lo que me mueve a esta construcción. No es que quiero estar en el 50% de empresas lideradas por mujeres, no me importa, no va por ahí. Entonces, como el sentido de esa empatía, de conectar con otro tipo de cosas, es lo que creo que de verdad, y en eso, en la comunidad de Sistema B, como encontré esa tribu, ¿no? Conectás con otras cosas. Ay, perdón. No, Tami, que está bueno eso de que vos decís hasta con el gesto de honrar y que cada uno pueda decidir. Y a mí lo que me pasa es que la urgencia de que si no hacemos cosas, esa igualdad en lo educacional, el acceso a la política, es todo otro mundo donde hay artículos y artículos del Uruguay, el lugar bajo que tiene mujeres en la política. Y de cómo bajó, podría tener otra charla, pero ¿qué pasa con esto? Los invito a ver una charla vieja de Susan Calontuono, una charla TED, que habla de que, bueno, una cosa es eso de hablar de casos personales, no quiero ser gerenta, y cómo respetamos nosotros, como mujeres, a esas mujeres que sí eligen esa carrera, que sí quieren llegar a ser gerenta, y que no se les está facilitando el camino, y que no se les están dando las condiciones, y que las condiciones no se les dan. ¿Por qué? Porque en esa charla se visualiza, hay un tema que es todo lo que tiene que ver con estrategia, visión, negocios y finanzas, se da por hecho que el hombre ya lo trae consigo. La mujer desarrolla las habilidades, excelencia, podríamos llamar, excelencia personal e interpersonal. La mujer desarrolla desde su propia, de su propia autoexigencia, el antídoto que genera es la excelencia. Y la excelencia lleva a mejores procesos, las mejores tomas de decisión, todo eso que dice Ver, considerar al macro, a la gente, el colectivo, todo eso es la inteligencia emocional. Ahora, cuando alguien tiene que tomar la decisión, cuando se habla de los CFO de las empresas, el CEO de las empresas, lo que se considera es, ¿vos sabés de visión? ¿Vos sabés de finanzas? Si no, no podés estar en la conversación. Entonces hay una cantidad de mujeres excluidas de esa conversación que se sienten excluidas y quieren estar en esos cargos, porque la mirada que hay es, buenísimo que tengas habilidades interpersonales, buenísimo que seas excelente interpersonalmente, buenísimo que tengas comunicación asertiva, buenísimo que sostengas la emocionalidad del conjunto de todos los actores de la empresa. Ahora, al momento de la toma de decisiones, yo no te siento en esta mesa, no sos la que participa. Entonces lo que a mí me preocupa y me genera ansiedad y mucha actividad es, tenemos que sentarnos en esa mesa. Y sí, podemos estar acertadas o no, pero poder escucharnos y ser escuchadas. Y hay más estadísticas que dicen, una mujer sola sentada en una mesa tiene 50% menos probabilidad de que la escuche. Entonces hay que sentar varias mujeres en la mesa. Y eso me lleva a otra cosa, es que las mujeres, entre las mujeres, tenemos que salir de la conciencia de migajas a decir, agrandemos la torta, porque lleva conectado a otro gran tema que es el empoderamiento económico de las mujeres. Todo bien con que hago lo que quiero, pero si dependo económica de mi marido, no. Y me encantó, y con esto cierro, esta semana en La Nación salió un artículo de una
se va a reír Ivana Omar, que está ahí porque yo lo dije esta semana y todo momento, una mujer de 101 años le pidió a su bisnieta que le armara un currículum. ¿Por qué? Porque quiere ser independiente económicamente. ¿tá? Y logró conseguir trabajo a los 101 años. O sea, imagínate la importancia que tiene el empoderamiento económico de las mujeres. Y el techo verde existe. Yo quiero salirme de lo que decía Giovanna y todas las casuísticas, que yo puedo elegir, que se arma está buenísimo con las decisiones personales, pero estos números a mí me generan ansiedad y me llevan a la acción. Y digo, me siento que soy responsable de que de sentarme a esta mesa, conversar juntas y de que también conversar, y me encanta, porque por suerte con Gonza, con Seba, todo, son personas afines que sabemos, pero tenemos que traccionar juntos, porque también las estadísticas van a ser más escuchados. Así. Gracias, Nati. Justo me trae tu cierre a estos datos, que no es menor, porque son datos que vamos a empezar a publicar la próxima semana en redes, de lo que pasa en América Latina con las empresas B. Como todos saben, las empresas B no son perfectas, y acá los datos nos dicen, y un poco la ansiedad que trae Nati con relación a estos indicadores, obviamente queremos compartirlos para mejorar, ¿no? O sea, imagínense que apenas el 12% de las empresas B en América Latina son propiedad de mujeres. Un poco puede ser por elección o por exclusión, como también traía Giselle, pero creo que es importante también traerlo a la mesa porque es un indicador, ¿no? También hablar del 7% de las empresas B en América Latina cuentan con la mayoría de gerentas, mujeres, un 24% más probable que en las empresas comunes de América Latina. Existe también más de un 58% de las empresas B en LATAM que tienen una política expresa de no discriminación en las prácticas de contratación y en el trabajo en relación a género. Y se calcula que más del 110% de las empresas comunes de América Latina. Y esto es un poco lo que también traía Mer, ¿no? O sea, abrir a no solo, ¿no?, mujeres, sino como todo el espectro, que sea más incluyente que excluyente. Traer este otro dato también de que el 7% de las empresas B en América Latina cuentan con una mayoría de empleadas mujeres, probablemente el 52% más que las empresas comunes en América Latina. O sea, estamos trabajando en esta nueva narrativa, estamos trabajando en esta nueva acción, y quería, a modo de ir cerrando, porque quiero cumplir también con sus tiempos, invitar a Gonzalo Sobral a que nos dé un poco su mirada, tanto del encuentro como desde su visión, un tanto, y por la voz, justamente para ser más equitativos, masculina que tenemos, que nos gustaría escucharte, Gonzalo. Bien, yo dos cosas cortitas, Dios, antes de intentar hacer un cierre. Y es una pregunta que estaba hoy en el chat de hace un rato de Macarena, que en realidad retoma algo de lo que siempre habla Sistema B, de lo que el querido Pedro insiste, ¿no? Redefinir el sentido del éxito, ¿sí? Pero dejando la palabra allí. Y una posibilidad de eso es, pues Macarena decía, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos la palabra éxito? No, yo creo que la palabra puede seguir estando. El tema es cómo comunicarlo, cómo contarlo. De repente es contarlo desde lo que decíamos hoy, desde el por qué. O repensar a veces eso que se le llama éxito, pensar que en qué tipo de persona me tendría que yo convertir para que mi sueño se realizara. Sea esto que el sueño sea el éxito o lo que sea, ¿no? O sea, pensar, cuando mi sueño se realice, si yo tengo claro el destino, o más o menos claro el camino hacia el destino, ¿en quién me tengo que convertir para hacer eso? Pues si yo no me convierto en eso, no me voy a visualizar en aquel lado. A modo de cierre, no hay destinos individuales, ¿no? Eso es complejo a veces explicárselo desde los hijos a las organizaciones, ¿no? Los destinos son colectivos y la historia de la humanidad lo demuestra. Con lo cual la única manera de cambiar es accionar, pues accionar en conjunto. Como, bueno, a través de miradas
distintas o de miradas un poco más reflexivas, de eso que muchos llaman hoy en día el liderazgo consciente, es decir, el pararse desde uno mismo, ¿sí? Como el frontispicio griego, conócete a ti mismo, ¿no? Bueno, desde ahí es donde uno puede llegar a cambiar, ¿no? Desde el conocerse uno, entender las limitaciones y las virtudes, trabajar en las limitaciones, y eso nos complica la interacción con los demás, y sobre todo si uno logra identificar las virtudes con las que vino o las que pudo desarrollar, ponerlas en comunidad para ayudar al desarrollo de los demás. Esto es un camino que es colectivo, y los pasos tienen que ser en conjunto. Sobre esos, obviamente que hay una rebeldía fuerte sobre esos números, pero pensar que el cambio de esos números solamente lo van a tener que generar las mujeres, porque son quienes están afectadas por los números, es ilusorio, ¿no? Los cambios no se van a dar de esa manera. Y lo otro es atreverse, ¿no? Lo que planteaba Giselle hoy cuando decía, bueno, yo me atrevo a intentar salirme de tal lugar. Yo, como esto no me gusta, me salgo, o sea, me atrevo, ¿no? Tomo el riesgo y veo qué pasa. No importa si al final lo que pasó es lo que uno pretendía o no. Yo creo que en realidad la gracia está en el haberse atrevido, ¿no? O sea, la satisfacción es, di el paso. Si no, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué me estoy perdiendo por no hacerlo? Yo creo que por allí, el tema de pensar en conjunto, de que esto es un destino colectivo y que la salida tiene que ser entre todos, yo creo que por allí va. Y para eso las empresas B siguen siendo una herramienta maravillosa. Muchísimas gracias, querido Gonzalo. Muchísimas gracias a todos por haberse sumado a este primer encuentro. Y como vimos en el chat, algunas preguntas incluso hablaban de esto tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir conversando, y un poco también enfatizar, este es el primer encuentro y queremos seguir construyendo, queremos seguir invitando a estas conversaciones. Entonces en un futuro vamos a seguir construyendo un segundo encuentro para profundizar sobre estos temas, para empezar yo ya estaba incluso, quería compartir con ustedes, que ya estaba armando el banner del siguiente. Aquí ven, dice 12. Invitamos ya al próximo segundo encuentro. Agradecer muchísimo a nuestro panel, a Natalia Hughes, a Mercedes Viola, a Gonzalo Sobral, a Tamara Farré y a Giselle de la Mea. Y también traer este punto que no es menor, que todo lo que estamos haciendo también va en responsabilidad nuestra o corresponsabilidad nuestra de ser responsables con nuestro impacto y apoyar también a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, en este caso buscando esta igualdad de género, buscando la reducción de las desigualdades y colaborando, compartiendo con estas alianzas. Gracias a todos, y cerramos acá nuestro encuentro. Ahora pueden abrir las cámaras para que nos saquemos la famosa foto de familia. Y muchísimas gracias, de verdad que un valor ese chat, hay que guardarlo. Y también este encuentro lo vamos a seguir compartiendo en redes. Quiero agradecer también a Lorena Muñoz que me dio una mano todo este tiempo en la parte logística. Muchas gracias. Y gracias a todos. Abran los micrófonos y gracias. Vamos viendo. Gracias. Chao. Gracias. Buenísimo. Bien. Chao. Aprendí un montón. Chao.